Los signos vitales son manifestaciones objetivas que se pueden percibir y medir en un organismo vivo en forma constante, como son la temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial. La temperatura es el calor en el que se encuentra el cuerpo humano, producto del calor perdido y el calor producido por las actividades metabólicas. El utensilio para tomar la temperatura se denomina termómetro. Vamos a tener dos tipos de termómetro, el de mercurio y el termómetro digital. Es importante antes de tomar lo que es la temperatura no ingerir comidas calientes ni haberse tomado un baño con agua caliente ni haber realizado algún tipo de ejercicio antes de la toma de la temperatura. Ya, existen dos tipos de zonas de medición, que es la central y la superficial. La central incluye lo que son el recto y la membrana timpánica. En cambio, en la superficial encontramos lo que es la piel, la zona axilar y la zona oral. Ya, tenemos dos tipos de temperatura, la temperatura interna y la temperatura externa. La temperatura interna va a ser una temperatura constante y lo vamos a encontrar en lo más profundo de nuestro cuerpo, que puede ser en las vísceras, los órganos, los tejidos y lo que es el cerebro. Y los vasos sanguíneos grandes. La temperatura externa es más superficial, lo vamos a encontrar en lo que son los tejidos subcutáneos, la piel y lo que es la grasa. Esta temperatura puede variar dependiendo del ambiente. Bueno, vamos a pasar a tomar la temperatura con el termómetro digital. Primero tenemos que verificar que la axila del paciente esté seca, entonces vamos a pasar a secarla con algodón. Ya se limpia el termómetro. Se lo prende y se lo coloca, haciendo presión. Y hacemos que cruce la mano y esperamos. Bueno, vamos a proceder a tomar la temperatura con el termómetro digital de infrarrojo. La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre circulante contra las paredes de los vasos arteriales que la contienen. Presión arterial sistólica corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole y se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre las paredes de los vasos, y la presión arterial distólica corresponde al valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole o entra en latidos cardíacos. Depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Las recomendaciones antes de tomar la presión arterial es de que no debe haber ingerido algún tipo de alimentos, café, haber fumado o haber practicado algún ejercicio o estar agitado. Es importante que antes de la toma de la presión el paciente esté totalmente relajado y que exista un silencio para poder escuchar bien los palpitos del corazón. Vamos a buscar la arteria braquial para colocar adecuadamente el manguito del tensiómetro. Después vamos a buscar la arteria radial y vamos a comenzar a insuflar rápidamente hasta que llegue a 70. Una vez que llegue a 70 vamos a insuflar de 10 en 10 cada 2 segundos y hasta que no se sienta ya el pulso. Esto nos va a indicar la presión arterial sistólica. Después, cuando desaparece el pulso, se va a insuflar 10 más y luego vamos a comenzar a desinflarlo a razón de 10 a 15. Después vamos a comenzar a desinflarlo a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio cada segundo para determinar la reaparición del pulso radial y reconfirmar los datos de la presión arterial sistólica. Con este método se puede medir únicamente la presión arterial sistólica y se revisa con el fin de evitar una sobreinsuflación del manguito. Ya tenemos el paciente, tiene que estar totalmente relajado para antes de tomar la presión arterial y tenemos que buscarle lo que es la arteria radial. Ya, una vez que encontramos la arteria radial se pone lo que es, colocamos el manguito del tensiómetro 1 centímetro por arriba de la flexura del codo y las flechas justamente donde habíamos sentido la arteria radial, braquial. Nos tenemos que asegurar de que no esté tan apretado el manguito y que pueda rodar bien nuestros dos dedos. Vamos a colocarnos el estetoscopio y lo ponemos justo en la arteria braquial. Se pone la membrana del estetoscopio a nivel del pliegue del codo y debe aplicarse suficiente presión para obtener ruidos nítidos, pero no mucha presión porque después podemos comprimir lo que es la arteria. Ya, también se debe escuchar los 5 pasos de ruido de Korokov para asegurarse que alcanzó la fase diastólica.
También se tiene que seguir desinflamando de 10 milímetros por mercurio. Después de la fase 5 ya se puede desinflamar totalmente. La presión que nos arrojó es de 120 a 80. Bueno, ahora vamos a hablar del pulso. Lo vamos a definir como una onda de sangre que es creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En general, la onda de pulso representa la cantidad de sangre que entra a la arteria en cada contracción ventricular. Existen dos tipos de pulso. El pulso periférico, que es cualquier parte del cuerpo donde se pueda medir el pulso, pero que esté lejos de lo que es el corazón. Y el pulso apical, que es el donde se va a encontrar justamente en el centro del corazón, y más específicamente en la parte de la base. Este punto es importante porque aquí es donde más se va a escuchar lo que es el choque de las puntas. Estos son algunos de los puntos que podemos encontrar, como el carotidio, braquial, radial, femoral, popliteo, dorsal del pie y el tibial posterior. Bueno, procederemos a tomarle el pulso carotidio, el reloj. Colocamos. Vamos a proceder a tomarle el pulso. Para tomar el pulso se necesita lo que es un reloj, en este caso vamos a utilizar el del teléfono, y los 3 dedos centrales de la mano, pero la parte del complejo. Vamos a tomarle el pulso aquí a la paciente en el pulso radial. La frecuencia respiratoria se suele medir cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante un minuto contando las veces que se eleva su pecho. Se representan respiraciones por minuto y cuando se miden las respiraciones también es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad para respirar. La frecuencia respiratoria. La mayoría de veces cuando se toma la frecuencia cardíaca al mismo tiempo se toma la frecuencia respiratoria. La oximetría de pulso pulsiómetro es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Para realizar la técnica para la oximetría de pulso requiere un aparato pulsiómetro con un sensor de forma de pinza. Este sensómetro mide la cantidad de luz absorbida por la hemoglobina circulada en el sujeto de atención. Vamos con el oxímetro. Vamos a proceder a colocarle el oxímetro. Primero se masajea el pulpejo y se coloca. Ya.